Así que, ¿cuántos están listos y prestos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana? ¿Todos están listos? Oídos afinados a la voz de Dios. Amén. Así que una de las cosas importantes y vitales, mi querida iglesia, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, adversos, es que nosotros no podemos darnos el lujo de perder la palabra por la circunstancia del momento. Y esto es clave, porque circunstancias hay muchas, pero nosotros aún en medio de las circunstancias, de los problemas, de las adversidades que podamos estar enfrentando, no podemos darnos el lujo de perder las promesas o dejarnos robar las promesas de Dios por las circunstancias que estamos viviendo. Porque el único interés, mi querida iglesia, del enemigo es robarnos la palabra, porque él sabe que si lo logra, nos destruye. Destruye el propósito de Dios y los planes que Dios tiene destinados para cada uno de nosotros. Por eso, ahí a su distancia, dígale que está a su lado, no te dejes que el enemigo te robe la palabra que tienes para ti hoy. Porque en la Biblia dice, en Juan 10:10, que el propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Pero el propósito que Dios tiene para ti y para mí, todos los domingos, cada mañana y esta mañana, es darnos vida plena y abundante. Amén. Así que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tenemos que entender también, iglesia, que únicamente lo podemos atravesar es sosteniéndonos en la palabra de Dios. Usted y yo no podemos pretender sostener nuestras vidas, sostener nuestra casa, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, porque vamos a terminar agotados y fracasados. Recuerde que es el poder del Espíritu Santo que lo vamos a poder lograr y lo vamos a poder sostener. Por eso, como iglesia, tenemos que aprender a caminar, mi querida iglesia, en este 2023 que está comenzando, sobre palabras cumplidas, promesas cumplidas para poder tener resultados satisfactorios al final de este año. ¿Cuántos quieren tener resultados satisfactorios en su vida? Todos lo queremos tener. Caminar sobre palabras cumplidas significa que estamos autorizados para actuar en base a lo que Dios ha dicho. Y Dios nos dice en esta mañana que debemos adiestrar nuestra vida para la batalla. Y tenemos que actuar en base a estas palabras y las otras palabras que han compartido en este lugar. Tenemos que actuar en base a lo que Dios dice. Eso es caminar sobre palabras cumplidas. Por eso hoy vamos a hablar de un personaje en la Biblia que no se dio el lujo de dejarse robar o destruir el propósito por las circunstancias que vivió. Y este hombre enfrentó muchos desafíos en su vida, pero este hombre también aprendió a caminar sobre lo que Dios le decía, sobre las promesas de Dios, sobre la autoridad que Dios le había dado, y actuó en base a dicha promesa. Por eso en el Salmo 144:1, el salmista David dice: bendito seas, Señor. Era un hábito de David continuo de alabar a Dios y de adorar a Dios en todo tiempo. Era un hábito para él, porque estaba conectado al corazón de Dios. Es un hábito para ti alabar y adorar a Dios en todo tiempo. Es un hábito, estás conectado al corazón de Dios para hacer lo que hacía el David y formar ese hábito en medio de las circunstancias. Y no solamente le digo bendito seas, Señor, sino que eres mi roca. David estaba convencido que el que lo sostenía en medio de las guerras, las batallas, era Jehová de los ejércitos. Y después dice: Él me adiestra para la batalla y me prepara para la guerra. No solamente alababa y adoraba a Dios, y su corazón estaba conectado al corazón de Dios. No solamente estaba convencido que era su roca, sino que estaba también convencido que el que lo adiestraba a él para la batalla, para la guerra, que iba a enfrentar, desde que Dios lo eligió y lo llamó, era Jehová de los ejércitos, era el Señor. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado Adiestrado para la batalla. Y la palabra adiestrar viene del hebreo lamar, que significa preparar,
instruir, capacitar y entrenar. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse entrenar y adiestrar por Dios en este 2023? ¿O usted piensa hacer una réplica o una repetición del 2022? Creo que ninguno pensamos hacer una réplica y una repetición del 2022. Todos tenemos que dejarnos adiestrar e instruir, capacitar y entrenar, dejarnos entrenar por Dios. Y la palabra batalla, el sinónimo de esta palabra es pelea, lucha, combate. Y según el diccionario, batalla es un enfrentamiento, es un combate entre dos ejércitos enemigos. Y nosotros somos el ejército del Dios viviente, por la cual vamos a batallar con el ejército de las tinieblas. Por eso en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de la tiniebla y toda hueste de maldad. Esto significa que nuestra batalla es contra Satanás y su ejército. Pero como iglesia no solamente debemos dejarnos adiestrar para luchar contra Satanás y su ejército, sino también para enfrentar las constantes, continuas, incesantes batallas de la vida. Porque no solamente tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que también luchamos contra las continuas, incesantes, porque parece que no cesan las batallas en nuestras vidas. ¿Verdad que no? Parece que son continuas y van a estar siempre. Recuerde que la vida, mi querida iglesia, es una constante batalla, es una constante pelea, una constante lucha. Día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros estamos enfrentando constantes batallas espirituales, emocionales, familiares, económicas, pero aún una de las batallas más fuertes que enfrentamos es contra nosotros mismos. Esa es la batalla más fuerte que enfrentamos. Batallamos con nuestras propias emociones, batallamos con nuestros miedos, inseguridades, temores, indecisiones, frustraciones, impaciencia, indecisiones. Batallamos contra la ira. ¿Cuántos se sienten identificados con esto? Batallamos también con nuestras creencias y pensamientos limitantes que nos impiden avanzar y crecer en la vida. Pensamientos que nos impiden avanzar y crecer para lograr lo que por derecho legal divino nos pertenece. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4:23, ante todo cuiden sus pensamientos, iglesia, porque ellos controlan tu vida. O sea, esto significa que la calidad de vida va a depender de la calidad de tus pensamientos. Batallamos también en el hogar contra nuestros hijos, su rebeldía, la desobediencia de nuestros hijos. Siempre estamos batallando contra eso. Es constante, es continua. No sé los que son padres aquí, no sé si están batallando con alguna situación con sus hijos. Todos batallamos con los cónyuges, con nuestras esposas también. Batallamos contra conductas y pensamientos tóxicos en nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestras relaciones. Batallamos en el trabajo, con los que tenemos a cargo, con nuestros trabajadores, obreros, o batallamos con nuestros jefes. Pero siempre la vida es una constante batalla. Batallamos como iglesia, con la incredulidad, la duda. Batallamos, los jóvenes hoy en día están batallando con una sociedad que está contaminada y se está hundiendo en la injusticia y en la maldad. Están batallando los jóvenes con las drogas, el alcoholismo. Están batallando y luchando con la pornografía, la masturbación, con la inmoralidad sexual. Con todo eso estamos batallando. Y lo más triste, iglesia, es que nadie nos prepara para enfrentar estos desafíos. En casa nadie nos prepara. En la universidad, en la escuela, no somos preparados y entrenados para enfrentar dicha batalla. Y no basta con esto, iglesia, seguimos, porque ahora estamos batallando con una de las situaciones más difíciles que nos ha tocado enfrentar. Estamos batallando con una hiperinflación económica que está aniquilando el poder adquisitivo de todos los venezolanos. Estamos batallando, mi querida iglesia, con una situación país que ha afectado la calidad de vida de miles de venezolanos, de familias venezolanas. Estamos batallando, mi querida iglesia, con una situación país que ha afectado la educación de los jóvenes hoy en día, de los niños. Con eso estamos batallando. Y por eso el éxodo de los jóvenes hoy en día se ha incrementado cada día más. Los jóvenes se están yendo a otro país. Estamos enfrentando una sociedad que cada día se hunde más en la corrupción y la injusticia.
Y son tantas, mi querida iglesia, la batalla que enfrentamos, que a veces nos sentimos cansados, agotados, sin fuerza para seguir luchando, viéndonos tentados a rendirnos y abandonarlo todo. Pero Dios te dice en esta mañana, y Dios nos dice a todos: no te rindas, no abandones, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Levántate, cree que yo estoy contigo y tu batalla terminará en una gran victoria. ¿Y por qué, pastor, terminará en una gran victoria? Porque Dios nunca pierde, y si Dios está conmigo y contigo, tú nunca vas a perder. Con Dios nunca se pierde, mi querida iglesia. Con Dios siempre se gana. Recuerda que la batalla, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Esa es la única batalla que nosotros perdemos, la que abandonamos. Por eso usted y yo tenemos que ser adiestrados y capacitados para enfrentar la batalla de la vida. Y tú no abandones tu batalla, la batalla que estás peleando hoy, sea financiera, económica, espiritual. No abandones, porque Dios está contigo. Y tu batalla y tu pelea y tu lucha va a terminar en una gran victoria. Amén. ¿Y por qué tendemos, pastor, a rendirnos y abandonar el campo de batalla? Porque no estamos adiestrados para la batalla. No estamos capacitados para enfrentar este tipo de batalla. Pastor, ¿y dónde podemos recibir ese adiestramiento, esa capacitación para enfrentar la batalla de la vida? En el Salmo 84:10 el salmista David dijo: más vale estar un día en tus atrios, mi Señor, que 1000 fuera de ellos. La iglesia es el único lugar donde usted y yo podemos recibir el adiestramiento o la capacitación idónea, correcta y apropiada para luchar en los diferentes campos de batalla. ¿Y por qué, pastor, la iglesia es el único lugar para el adiestramiento, para enfrentar la batalla de la vida? Porque es el centro de operaciones estratégicas de la vida. Este es el centro de operaciones. ¿Y por qué, pastor? Porque acá tenemos el mejor maestro, el mejor instructor de la vida. Tenemos al experto en batalla, al que tiene un doctorado en la batalla. ¿Y su nombre cuál es? Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, el varón de guerra. Eso está en Éxodo 15:3 y en el Salmo 24:8. Poderoso en batalla, dijo el salmista David en el Salmo 24:8. Y varón de guerra, dijo Moisés en Éxodo 15:3. Y este maestro, escuche bien, no solo nos capacita y nos entrena para enfrentar las batallas de la vida, sino que también nos provee las armas correctas para afrontar las batallas. No solo te adiestra, no solo me adiestra, me capacita, sino que nos provee las armas correctas. Y eso está en 2 de Corintios 10:4. Nuestras armas de nuestra milicia, las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nosotros como el ejército de Dios no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Y cuáles son esas armas, pastor? La oración, el ayuno, la alabanza y la adoración, porque donde hay un pueblo alaba, ora y ayuna, Dios se manifiesta con poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú lo buscas, Dios se manifestará. Si tú lo adoras, Dios se manifestará. Si tú lo alabas, Dios se manifestará. Por eso, si queremos derribar fortalezas en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, ora, iglesia, ayuna, cambia la preocupación por la oración. Pero una cosa que debemos entender es que todo adiestramiento también, toda capacitación requiere de tiempo, esfuerzo, paciencia y otros elementos. Por eso en Proverbios 21:31 dice: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece ¿a quién? Al Señor. Este proverbio se refiere a una preparación para la guerra, para la lucha, para la batalla. Lo que el sabio Salomón nos enseña por medio de esta parábola es que un caballo no llega a ser un poderoso rocín de guerra de forma natural.
un caballo no llega a ser un poderoso rocín de guerra, porque los caballos son también entrenados para la guerra, y no llega a ser un poderoso caballo de guerra porque su naturaleza es salvaje, es arisca, es huidiza, es un animal que necesita ser domado, sujetado con freno, con brida, como dice la Biblia, con correa y con freno, para poder guiarlo y dirigirlo a esa batalla. ¿Y cuál es la enseñanza? Un creyente no llega a ser un poderoso soldado del ejército de Dios, de guerra, de forma natural. Porque al igual que el caballo, nosotros somos escurridizos, somos huidizos, somos ariscos, no nos dejamos domar y sujetar fácilmente. Eso nos cuesta. Hay creyentes que son difíciles de domar, iglesia, hay creyentes que son difíciles de domarlo. A Dios les cuesta domarlo. Por eso necesitan ¿qué? Látigo, necesitan correa, brida, freno. Por eso no dejes que Dios te llame con cuerda de dolor, que te llame con cuerda de amor. Por eso el salmista David en el Salmo 32:8, la Biblia dice en el Salmo 32:8-9, escucha lo que dice. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te aconsejaré y velaré por ti, pero no seas como el mulo y como el caballo, que no tienen entendimiento, o sea, la facultad de aprender y entender y razonar, que necesitan un freno para sujetarlo y una brida para mantenerse controlado. Lo que Dios le está diciendo a David es que, David, yo quiero instruirte, yo quiero adiestrarte. Recuerda que la palabra adiestrar es sinónimo de instruir. Y lo que el Señor le está diciendo al salmista David es que yo te quiero instruir, David, te quiero adiestrar, te quiero capacitar, te quiero aconsejar, te quiero mostrar el camino que debes seguir y quiero cuidar de tu vida. Pero le dice el Señor: no seas como el mulo, como el caballo, que no tiene la facultad y la capacidad de entender, sino que necesitan cuero, freno para poderlos domar y guiar con amor. Usted no ha visto que cuando usted se acerca a un caballo salvaje tiene que acercarse con cuidado. Y a veces el caballo es tan arisco que usted tiene que aplicar el látigo para poderlo domar. ¿Y para qué un jinete necesita domar el caballo? Para guiarlo con tranquilidad, por un camino seguro, para un destino y un lugar que va a ir mejor de donde él está hoy. Igual es Dios con nosotros. Dios nos dice en esta mañana, iglesia, Buenas Nuevas, Tocuyo: yo te quiero instruir, yo te quiero adiestrar. Sé las peleas que estás enfrentando y la batalla que estás enfrentando. Yo quiero aconsejarte en este 2023. Yo quiero mostrarte el camino que debes seguir. Yo quiero cuidar de ti, iglesia, pero no seas como el mulo, no seas arisco, no seas escurridizo, no seas huidizo. Porque yo te quiero domar con amor, dice el Señor, porque quiero guiarte a ti, a tu familia y a tu generación a un lugar mejor donde tú estás hoy. Por eso, iglesia, recuerde que adiestrar necesita de tiempo. Tienes que invertir tiempo. Y este no es un tiempo perdido de estar aquí en esta mañana. Este es un tiempo enriquecedor para ti, para mí, para todos. Aun cuando yo esté aquí predicándote la palabra, yo me estoy enriqueciendo con lo que te estoy enseñando. Pero hay que invertir tiempo, tiempo para orar, para leer, para estar a solas con Dios, para buscar a Dios en los secretos. Su presencia es importante. Nuestra conexión con Dios vertical es importante. Recuerda que los secretos están en los secretos. Si tú lo buscas en los secretos, Él te recompensará el público. Y todos en estos tiempos difíciles queremos que Dios nos recompense, que nos dé la añadidura que necesitamos, pero tenemos que buscarlo y ir a otro nivel de compromiso en nuestra relación con Dios, porque creo que nos falta mayor compromiso en nuestra relación con Dios, en ese tiempo a solas. Pero eso necesita invertir tiempo. En la mañana, en la noche antes de acostarte tienes que orar, darle gracias a Dios. Necesita también de tiempo, necesita de paciencia, de búsqueda. Por eso usted y yo tenemos que disponernos cada día a buscar la presencia de Dios, porque eso es lo más importante.
Recuerde que todo adiestramiento sin Dios es inútil. Si Dios no está involucrado en esta capacitación, en nuestro entrenamiento, es inútil. Y aún con la ayuda de Dios, escuche bien, debemos hacer lo que nos corresponde y prepararnos. Esta es una responsabilidad compartida, 50 y 50. Porque quizás Dios quiera usarte para servir en la iglesia, no solamente en la iglesia, para servir en tu casa, en el trabajo, donde quiera que vaya. Porque ese es un don, el don de servir. Pero Dios necesita prepararte para dicho servicio. Quizás Dios quiere usarte para ser un maestro, un evangelista, pero debes prepararte para hacerlo. Quizás Dios quiere usarte para enseñar, para cantar y predicar la palabra de Dios, pero debes ser adiestrado para llevar esta responsabilidad. Y recuerda esta verdad: cuando Dios destina a una persona para un servicio determinado, también lo adiestra para dicho servicio. Por eso muchos creen que ser cristiano es ser un creyente pasivo y esperar solo que Dios actúe. Hay mucha gente que piensa eso, que ser cristiano es ser un creyente pasivo, estar en la iglesia, venir todos los domingos, estar pasivo y esperar que Dios actúe a favor de nosotros. Dios no se mueve de esa manera. Dios se mueve con los que se mueven. Si tú te mueves, Dios se va a mover contigo. Por eso la Biblia nos habla de David como un hombre que Dios eligió y adiestró para librar y enfrentar batallas a favor de Israel. David también enfrentó, mi querida iglesia, batallas reales contra enemigos naturales. Peleó contra osos, con leones. Peleó contra un filisteo llamado Goliat. David también enfrentó batallas emocionales, enfrentó miedos, temores, enfrentó el desprecio y el rechazo de sus padres y de sus hermanos. Enfrentó también la tristeza. David enfrentó el dolor, la angustia, la desesperación, el sentimiento de culpa. Fue un hombre que enfrentó la depresión. Por eso, la mayoría de los salmos, David expresa sus emociones y sus reacciones ante las circunstancias de la vida. Y es por eso que usted y yo nos identificamos mucho con los salmos. No sé si a usted le pasa, que nos identificamos mucho con los salmos, porque nos hemos identificado con el salmista David, como la manera como él reaccionó y la manera como él también enfrentó situaciones, aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Porque aún cuando tú y yo seamos una iglesia conforme al corazón de Dios, no vamos a dejar de enfrentar batallas emocionales. Tú y yo no vamos a dejar de enfrentar temores y miedos en la vida, incertidumbre, la vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar filisteos, vamos a enfrentar gigantes, pero con todo ello Dios te dará el arma para que tú la uses en el momento adecuado para derribar todo gigante en el nombre poderoso de Jesús. Por eso David también se vio tentado a rendirse y a huir de los problemas. Por eso el Señor le dijo en el Salmo 32:8: no seas como el mulo y como el caballo, que eres arisco, huidizo. David también quiso huir, igual como tú y yo, que de repente estamos enfrentando un problema y queremos huir de los problemas. Y por eso en el Salmo 55, versículo 6, el salmista David dijo: si tan solo tuvieras alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto interludio. Esa era la reacción de David a veces contra los problemas. No sé si a ti te ha pasado, que enfrentas tantos problemas que a veces buscas huir de ellos. Y creo que todos en algún momento queremos huir. Y aún siendo cristianos nos pasa, ¿o no? O le pasa solo al pastor. Pero de muy pequeño también Dios le reveló, escuche bien, una unción poderosa de guerra para librar batallas emocionales, espirituales y liberar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Dios, ¿qué dice? Desde muy pequeño le reveló una unción poderosa. Cuando David peleó contra Goliat, escuche bien, todo el ejército de Israel estaba en derrota, estaba subyugado con las palabras de este gigante. Pero Dios usó a David para cambiar la historia
y el destino de Israel. Dios a mí y a ti también nos ha dado una unción poderosa de guerra. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo está sobre ti y te ha ungido para que vayas y proclames el Evangelio a favor de las naciones. Porque Dios también ha depositado en ti el Espíritu Santo de Dios. Nos ha dado una unción de guerra. ¿Para qué? Para liberar batallas emocionales, espirituales, pero también para liberar nuestra nación, nuestra familia y a nuestros hijos de la mano de los filisteos. Dios también nos ha ungido. ¿Cuánto lo cree que el Espíritu Santo nos ha ungido? Y usted y en sus manos está en cambiar el destino y la historia de su vida y la de su familia y la de sus hijos. Porque tú no puedes decir que el Espíritu Santo no está sobre ti. El Espíritu y la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros. Por eso recuerda esto, iglesia. Dios te va a usar para que liberes a tu familia y a la nación de las manos de los filisteos. Cualquier otro que hubiese peleado contra Goliat, escuche bien, hubiese muerto. Si hubiese otro que había salido de la fila del ejército del Dios viviente, hubiese muerto contra este gigante. ¿Y por qué, pastor, hubiese muerto? Porque Dios se mueve a través de gente escogida y adiestrada. Dios se mueve a través de esa gente escogida y adiestrada. Cuando un hombre es llamado para ser guerrero de Dios, el Señor se manifiesta. Dios eligió a David para las peores batallas y Dios le va a dar las peores batallas a sus mejores guerreros. Yo soy parte de ese guerrero, hermano. Y las peores batallas que pueda librar es porque Dios se la da a sus mejores guerreros. Pero David también confiaba en la diestra del Señor porque estaba claro que su victoria venía de él. Por eso en el Salmo 18:34, escucha lo que dice: adiestra mis manos para la batalla, dijo el salmista David, y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostiene. Tu bondad me ha hecho prosperar. Al igual que David, Dios nos adiestra, pero debemos confiar que su diestra es la que nos sostiene y nos dará la victoria. Por eso es que cuando tú estás convencido de esto, allí donde se cumple que tu batalla y mi batalla va a terminar en una gran victoria. Porque el Señor se mueve con lo que Él escoge y adiestra. Y Dios te ha escogido para grandes cosas. Para hacer de ti un hombre y una mujer guerrera en estos tiempos. Para hacerte parte de ese ejército del Dios viviente que libere a este municipio y a nuestra nación de las manos de los filisteos. Amén. Así que voy a darles 4 partes que Dios adiestró en la vida de David y que quiere adiestrar en nuestras vidas. Y preste atención a esto. La primera parte que Dios nos quiere adiestrar a nosotros es el oído. Por eso les dije, ¿cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios? Y todos me respondieron, amén. Pero muchas veces creemos que estamos escuchando la voz de Dios, pero estamos más pendientes de las circunstancias que estamos viviendo que la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la primera parte que Dios quiere adiestrar en nuestras vidas es el oído. ¿Y por qué, pastor, adiestrar nuestros oídos? Porque adiestrar nuestros oídos es sumamente importante, pues un sordo no puede ir a la guerra. Por eso Romanos 10:17 dice, la fe viene por ¿dónde? Mi querida iglesia, ¿por dónde viene la fe? Colóquese la mano así, aquí, haga así. La fe viene por el oír, y el oír, por ahí viene la fe, por ahí Dios acrecienta nuestra fe. Por eso cuando Dios habla, nuestros oídos tienen que estar afinados a la voz de Dios y decir como dijo el profeta Samuel en 1 Samuel 3:10, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Decir como dijo David en 2 Samuel 22:22, pues he permanecido en los caminos del Señor. ¿Cuántos van a permanecer en este camino? Tienes que capacitarte, tienes que adiestrarte. No me he apartado, dijo David, de mi Dios para seguir el mal. Muchos en estos tiempos se han apartado, hermano, para seguir el mal. Muchos se apartaron para ir a ver las carrozas, hermano.
Así que si tú te fuiste a ver las carrozas en estos días, en esta temporada, pues tu fidelidad está dividida entre Dios y el mundo. Y nuestra fidelidad a Dios no puede estar dividida. Y hay muchos que fueron al mundo. El único que podía ir a los carnavales es este pastor nada más. Y no a ver las carrozas, sino a buscar las ovejas perdidas. A ver quién estaba ahí. Yo era el único autorizado. Estamos preparándonos y tenemos que aprender a caminar sobre palabras cumplidas. Autorizado para actuar en base a lo que Dios ha dicho. ¿Y qué dijo Dios? Me dijo, pastor Malo, métete en los carnavales a buscar las ovejas perdidas. El único autorizado era yo. Por eso en 2 de Samuel registra la historia del reino de David y demuestra cuán eficaz puede ser un liderazgo cuando escucha y se sujeta a la voz de Dios. Cuán eficaz, escuche bien, puede ser un liderazgo cuando se sujeta y escucha la voz de Dios. Hay gente que le cuesta escuchar la voz de Dios. Quieren escuchar a Dios de una forma audible, a sola. No sabiendo que Dios siempre usa hombres y mujeres para hablarle a su pueblo, para aconsejar y guiar a su pueblo. Dios te habla por fuentes inesperadas, iglesia. Dios le habló a Moisés por medio de una zarza ardiente. Dios te está hablando en esta mañana por medio de este siervo, este humilde servidor, pero te está hablando. Y te está diciendo que para ser un líder eficaz en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, donde quiera que vaya, tienes que estar presto a escuchar y obedecer la voz de Dios. Porque David sabía que escuchar la voz de Dios y obedecerla le iba a ayudar a ser un buen líder. Eso es lo que nos ayuda a nosotros. Escuchar la voz de Dios le iba a ayudar a llevar una vida emocional y espiritual equilibrada. Eso es lo que llevaba a David, a llevar una vida en medio de todo lo que enfrentó, una vida emocional y espiritual equilibrada. ¿Y por qué, pastor? Porque el oído es el órgano responsable de la audición y el equilibrio. Usted no ve a la persona cuando sufren de vértigo, es Nilda, que pierden el equilibrio, se va de lado. Y el oído es el órgano responsable de la audición y el equilibrio. Enseñanza, pastor, cuando usted escucha la voz de Dios y la obedece, su vida emocional, espiritual será equilibrada. Hay cristianos que les encanta que Dios los escuche y les responda, pero a ellos no les gusta escuchar a Dios. Yo creo que aquí hay muchos. No le voy a mandar a levantar las manos porque Dios lo va a fotografiar desde el balcón del cielo. Y no le voy a preguntar cuánto les gusta que Dios le responda por no escuchar la voz de Dios. Por eso, Proverbio 28:9 me gusta. Escucha lo que dice. Escucha lo que dice. El que aparta su oído para no oír a Dios, para no escuchar su ley, su palabra, ¿qué dice? Su oración también será. Wow, hermano. Si tú no estás presto a escuchar la voz de Dios, a oír la voz de Dios, a obedecer la ley de Dios, tu oración, mi oración, será abominable ante los ojos de Dios. Por eso los profetas decían en Apocalipsis, si alguno tiene oído, que oiga. Esto nos enseña, mi querida iglesia, que es tiempo de dejar de escuchar tantas cosas que no te edifican como cristiano. Chismes, crítica destructiva, música mundana. Deja de escuchar los malos consejos de tus amistades y disponte a escuchar la voz del Espíritu Santo. Tienes que estar dispuesto y expuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo. Eclesiastés, y voy terminando, 5:1. Cuando entres, me gusta esta también, cuando entres a la casa de Dios, ¿abres qué? ¿Qué vas a abrir? La boca. No, ¿qué dice? Vas a abrir los oídos y cierra ¿qué? Deja el monólogo interno. No solamente tienes que abrir la boca para hablar y razonar y no solamente para cuestionar lo que se habla, sino que en tu monólogo interno ya tú estás hablando. Hay momentos que estás sentado ahí, te puede decir hasta cuándo va a predicar el pastor, cuándo irá a terminar. Así que cuando entres a la casa, al templo que Dios ha destinado para ti, ¿qué vas a hacer? Escuchar la voz de Dios, abrir tus oídos y cerrar la boca. El que presenta ofrenda a Dios sin pensar, lo hace mal.
Esto significa, mi querida iglesia, que cuando entramos a la casa de Dios, debemos ir con una actitud correcta para poder estar abierto, presto y listo para escucharle y no para dictarle lo que pensamos que Él debe hacer. Por eso, mi querida iglesia, y termino con el segundo punto, eran 4 partes, pero termino con el segundo. Y el segundo parte son los ojos. David había contemplado el poder y la gloria de Dios en su vida, porque nunca apartó su mirada del Señor a pesar de sus errores. Por eso en el Salmo 63, 2 dice: te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Hay muchos creyentes hoy en día que no han visto la gloria de Dios en su vida, porque tienen su mirada puesta más en las cosas temporales y pasajeras que en la palabra de Dios. Por eso Proverbios 4:25 dice: tus ojos miren lo recto. Tus ojos siempre tienen que estar puestos en Dios. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. En este proverbio Salomón está hablando de enfoque, de lo que cada quien decida mirar. Por eso Salomón dice que tu mirada y tus ojos estén puestos en lo recto. Habla de enfoque. ¿En qué estás enfocado tú en estos tiempos? ¿Cuál es tu enfoque en estos tiempos? ¿Tienes tu enfoque y tu mirada puesta en el Señor? ¿O tienes tu enfoque y tu mirada puesta en otras cosas? Lo que Salomón quiere decir es: decidan mantener sus ojos puestos en Jesús y su palabra, y no desvíen su mirada a los que Él les puede conducir, a los que lo pueden conducir a pecar. Es tiempo, iglesia, de quitar la mirada de los placeres de este mundo, porque te pueden conducir al pecado y destruir. La ceguera espiritual siempre te va a impedir reconocer a Jesús como el sanador y el salvador de la humanidad. Por eso, mi querida iglesia, recuerda dejarte adiestrar en estos tiempos y capacitar por Dios para enfrentar la batalla de la vida. La vida es una constante y continua batalla, es incesante, no va a dejar de enfrentarla. Y aún en medio de tus desánimos, en medio de tus luchas, en medio de tus emociones, no te rindas, iglesia. No abandones, no abandones, porque Dios está contigo. Su diestra siempre te va a sostener. Dios te va a proveer hoy en día lo que tú necesitas. Él es tu pastor, nada te faltará. Él te dará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él te hará prosperar, no solamente económico, no nos vamos a lo económico, te hará prosperar espiritualmente, que es el fundamento para prosperar en todas las cosas. Te hará prosperar en sabiduría para que tome decisiones sabias en estos tiempos. Te hará prosperar en discernimiento, en revelación, en unción, en gracia, en poder de Dios, en su favor, en su gracia. En eso Dios te hará prosperar. Por eso, iglesia, termino con esto: todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, incluso aquellas que perdemos. Aún las batallas que tú has perdido, que perdiste en el 2022, esas te sirven también para bien, no te sirve para mal, te sirve para enseñarnos. Por eso las cosas que nos suceden en la vida, los fracasos, no son malos, son buenos, porque eso nos lleva a dar un escalón más para nosotros ser promovidos por Dios a otros niveles. La batalla en la vida no están ahí para arruinarte, iglesia. Levante su mano y diga: las batallas en mi vida no están para arruinarme, dígale, sino para ayudarme a descubrir el gran guerrero que yo puedo ser en el nombre poderoso de Jesús. Así que ríndale un aplauso al Rey de Gloria y póngase sobre sus pies.